Bueno, Baruch Hashem, vamos a continuar con la clase, la segunda parte de lo que estuvimos estudiando sobre el estudio de la Torá. En la clase anterior habíamos explicado, a modo de introducción, que las leyes de estudio de la Torá en muchas ocasiones se desconocen, las leyes de estudio de la Torá. Y cómo es el comportamiento del alumno, del estudiante, ante su rabino, del talmid con el rabino, y del rabino con el talmid. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se puede decir? Esa formalidad de la cual se debe tener en cuenta para al momento de estudiar Torah. Decíamos que, por ejemplo, el rabino llega cansado un día soleado en Maracaibo, por ejemplo, en Venezuela, donde hace un calor impresionante, y vienen y le preguntan, apenas entró con ese calor y esa situación toda sofocante, le preguntan, rabino, tal cosa, ¿qué piensa usted de la alajá? Y está el rabino pidiendo agua y le están preguntando temas de alajot. Habíamos dicho que eso es un tema de cuidado porque hay que esperar que el rabino descanse, y viceversa. Llegó el estudiante, el rabino no puede abordar al estudiante también y llenarlo de preguntas, ¿ok? Esta regla no es solamente nada más hacia el rabino, estas reglas hablan también sobre personas mayores, judías y no judías, del tema del respeto. Decíamos, por ejemplo, que ante una persona mayor hay que colocarse de pie, sea judío o no judío. Incluso explicábamos que si vamos en un transporte público, por ejemplo, y viene un no judío mayor, un anciano no judío, y está parado ahí, nosotros tendríamos la obligación de cederle el puesto y hacer lo posible de anticipar esta acción antes que un no judío que esté también en el transporte lo haga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aumentar, tenemos que ser más diligentes, más rápidos ante la posibilidad de poder actuar de manera educada. ¿Qué pasa si no eres el primero? Si viene un no judío y se adelanta a ti, ¿qué van a pensar los otros? ¿Qué comentario probablemente dirán? Que esos judíos son unos patanes, etcétera. Porque estudiamos en estos días una regla impresionante. Los buenos modales preceden a la misma Torá. Los buenos modales preceden a la misma Torá. Y esto es un tema que muy pocas veces las personas se dedican a analizar, porque generalmente el estudio es de alajot y tal. Entonces hemos hecho énfasis en que los buenos modales preceden a la misma Torá. Otro tema importante es que cuando el rabino está dando la clase, no se puede interrumpir. El rabino, por ejemplo, está dando una clase de Basar Bejalab. No puede llegar la persona y decir, rabino, ¿qué piensa usted sobre los Sixit y el Tejele? Cuando está hablando de Basar Bejalab. O sea, tiene que ir enfocado al tema de lo que se está hablando. Porque hay una mala costumbre, he llegado a ver mala costumbre con preguntas que se hacen no con la intención de crecer, de aumentar el conocimiento que eventualmente tiene que llevarse a la práctica, sino tratar de buscar, ¿cómo diríamos? Buscar como demostrar una presunción de conocimiento. También decíamos que no podemos estudiar Torah con la idea de presumir de lo que sabemos. O sea, no podemos colocarnos a estudiar Torah para después presumir de lo que hemos aprendido. Porque realmente nuestra función en el mundo, como estudiamos en algún momento, lo hemos estudiado en varias ocasiones, nuestra ocupación en el mundo es estudiar Torah. Para eso fuimos creados. Decíamos que estudiar Torah es sumamente importante
decíamos, citábamos que vivir en Israel se compara a cumplir todas las mitzvot, pero hay un problema. Una persona ignorante que vive en Israel puede estar en Israel transgrediendo mitzvot. ¿Se entiende la idea? Sin embargo, si estudias Torah en Husla Ares y después vas a Israel, o estando en Israel, estás como aumentando, embelleciendo este tema. Porque ya en Israel hay reglas que se cumplen que son exigencias propias de la tierra de Israel y que en Husla Ares no tienen la misma regla, ¿no? Entonces es de vital importancia el estudio y hacer algo fijo del estudio también. Estudiar Torah es algo que nos ordenan los jajamín. Los jajamín nos dijeron que debemos aumentar en el estudio de la Torah y que decimos todo el tiempo en el rezo una frase que los que estudian Torah aumentan la paz del mundo. No dice que los que ven el Facebook o los que se meten a hacer la Shon Hara y todo este tipo de cosas que estas redes sociales promueven, porque lo que nos debe mover en estos espacios virtuales, estas redes sociales, es el aumento del estudio, la observancia, la práctica de lo que Jajamín dijeron en la Sagrada Torah. Estudiamos lo que dice Rabbeinu Moshe Maimón en el Mishneh Torah sobre el estudio de la Torah y habíamos analizado varios capítulos. Nos habíamos quedado en el capítulo 5, ya terminando el capítulo 5, donde Rabbeinu Moshe Maimón dice lo importante que es que el maestro tenga alumnos que pregunten. Al principio de la clase anterior decíamos que el alumno que no entendió la clase debe de ser sincero y decir, no sé, no entendí, no me quedó clara. Eso no está malo. Y el maestro no se debe molestar porque el alumno no aprendió. Hay dos alternativas: o el alumno le cuesta aprender o el maestro no enseñó bien. Y si el maestro se molesta, debe el alumno decirle, es el estudio de la Torah y quiero avanzar con respeto, no tiene que molestarse. El maestro, el rabino, es como ocupa una posición más importante incluso que el propio padre. Estudiábamos el capítulo 5, terminando, hablaba de esto, sobre cómo los alumnos amplían la mente del rabino. Y de verdad es interesante cómo se llegan a formular preguntas. Acá más de una ocasión nos ha pasado que estamos estudiando y los muchachos preguntan temas relacionados con lo que estamos estudiando que nos obliga al momento a profundizar en lo que se está analizando ahí. Dábamos el ejemplo que estábamos estudiando Maseje Yevamot y el principio es bastante complicado y analizábamos esto desde una óptica de profundizar en el aspecto de lo que decía Yevamot. Luego decidimos, como era muy complicado, buscamos otro masaje un poquito más sencillo para que ellos agudizaran la mente, para que la pulieran, entrenaran la mente. Y Baruch Hashem ha sido de mucha verajá y de mucha alegría saber que hay un ritmo educativo con los muchachos en el tema de análisis de la Mishnah bastante bueno acá. Vamos a analizar el capítulo 6, el estudio de la Torah de Rabbeinu Moshe Maimón. Es precepto tratar con respeto a todo sabio estudioso, aunque no sea el rabino de uno. Porque el problema es que entonces respeto al rabino de mi comunidad, pero no Hazbe Shalom, Bar Minan, no respeto a los otros. Otro tema que decíamos que me ha llamado mucho la reflexión en estos últimos días, que cuando se enseñe se tenga la fuente de lo que está diciendo, porque causa mucho problema desde la óptica del halajá que alguien se siente a decir un montón de cosas que desde lo que dice el judaísmo no es así. Eso genera un problema bastante complejo, bastante serio, ¿sí? Nos genera la posibilidad de dudar incluso de su judaísmo, porque
El judaísmo nos convoca a estudiar y a enseñar, en este caso, como lo estamos haciendo, pero estamos acá rato citando. Estamos en Mishneh Torah hablando de lo que dice Rabbeinu Moshe Maimón sobre el estudio de la Torah. Ahorita estamos en la página 28, ¿sí? En el capítulo 6, iniciándolo. O sea, siempre citar la base de lo que se está diciendo. Así no se da espacio a la duda. No sé qué piensas tú al respecto. Habla por acá para que te escuchen. Eso, con permiso, Rafa, eso es, aquí lo he aprendido, el tiempo que estoy estudiando aquí en el Beinedraja de Moshe Maimón, por eso me ha dado el mérito de estar aquí, tiene que ser fundamental, tanto así que cuando a veces estamos entre los señores, estamos debatiendo conceptos de la Torá, si la persona no menciona la fuente, es de dudoso. Y las personas incluso llegan a molestarse porque yo les pregunto de dónde tú estás sacando eso. ¿De dónde? Baruch Hashem, nos trajeron café. Puedo hacer otro. ¿De dónde? Busco una silla, papi, para que te sientas. Ajá, llegó otro, un Yelet a estudiar con nosotros. Entonces, como sigue diciendo, crea un conflicto como bien estás enseñando. ¿Por qué? Porque la persona puede llegar a decir, es que a mí me parece, es que yo creo, yo pienso, y no es que dentro del judaísmo no pensamos mucho, pero analizamos ya en base a los dichos que, valga la redundancia, que dijeron nuestros jajamim. No es en base a ideologías filosóficas y griegas, neoplatónicas, que se puedan decir en este sentido. Ojata Adonai, Eloheinu melech haolam, Shakol, Niyavi Baruch. Amén. Llegó un bajurcito acá a estudiar. Sí, hay que tener mucho cuidado. Lo que decía Jaime es muy cierto, sobre todo en estos espacios virtuales, ¿no? Alguien llega, agarra una cámara y se sienta y empieza a decir el judaísmo es esto. Yo felicito inmensamente a Rabino Ariel Groisman, que denuncia a estos personajes. En estos días salió algo Radio High de Groisman sobre este tema y estamos en la misma posición. Ojo con las personas que enseñan sin citar el texto de lo que están diciendo, o sea, la base de lo que están diciendo según lo que dice Shulchan Aruch, que era un jajamín, etc. ¿Ok? Ojo con ese tipo de personas. Entonces, vuelvo a decir para que vean de lo que estamos comentando. El estudio de la Torá, Mishneh Torah, página 28, capítulo 6. Es precepto tratar con respeto a todo sabio erudito de la Torá. Dice la Torá, y te pondrás de pie en presencia de la vejez y guardarás respeto al anciano. Guardarás respeto al anciano. Decíamos que anciano no es necesariamente o nada más el viejito. Una persona que es erudita, que es sabia en la Torá, también tiene la categoría de anciano. Una manera de guardar respeto es ponerse de pie cuando viene. Sea judío o no judío, analizábamos eso también en el video anterior. Otro tema interesante que dice, los estudiosos, escuchen esto, es impresionante, los estudiosos no deben salir ellos mismos para participar junto a todo el mundo en los trabajos públicos, como hacer construcciones, cavar, etcétera, para el Estado, para no perder el respeto de los ignorantes. Yo escuchaba una frase que se puede resumir: el judaísmo no perdona a los ignorantes. El judaísmo da el espacio para la mahloket, la discusión. La Gemara está llena de discusión. Se nos abre el espacio para analizar lo que dijeron jajamín. Incluso entre los mismos jajamín hemos estudiado, ¿no? Este rabino dijo esto, el otro rabino dijo lo otro, y así. Está en
en esa discusión que es nutritiva, que ayuda, que invita a crecer, porque hay discusiones que no invitan a crecer. ¿Cómo? Son estériles, no producen nada. Tampoco se le recauda tributo para la construcción de las murallas. O sea, al rabino no le podemos pedir que dé tributo. No le podemos pedir que dé dinero para reparar puertas, para pagarles al bitajón, al que guarda en la sinagoga, ¿cómo le llaman acá? Al guarda. Ni para hacer obsequios al rey. Tampoco se les obliga a pagar impuestos. Esto debería de saberlo el gobierno de Colombia, así me libero de pagar impuestos. Ya sean los que están fijados colectivamente para los habitantes de la ciudad. Asimismo, si un estudioso tiene determinada mercadería, se le permite venderla antes de que lo haga ningún otro en el mercado. Un rabino está vendiendo carne y viene otro que no es erudito, que no es estudioso, que no es rabino y se pone a vender carne. Está malo lo que está diciendo Rabenu Moshe Maimón. No puedes montarle competencia a él. Él está haciendo su parte de conseguir la parnasá y tú no puedes llegar a quitarle la parnasá que tiene. Está malo desde la óptica de la halajá. Y la gente se mete en problemas de gratis porque no hace caso a lo que dijeron los amigos. Está la famosa frase que dicen ahí, el a mí me parece. Además, si tiene un pleito y debe esperar entre muchos otros litigantes, a él se le debe dar la primera opción de presentarse para solucionar el pleito. O sea que sí tiene algunas, ¿cómo diríamos? Diferencias, se hacen algunas diferencias, ¿no? Ahora, vamos a terminar con esta idea, que lo dice en la página 29. Es un grave pecado, es una verá impresionante escarnecer a los estudiosos u odiarlos. Está escrito en Divrei Hayamim, se burlaban de los mensajeros de Hashem y despreciaban sus palabras y escarnecían a sus profetas, es decir, que despreciaban a quienes enseñaban sus palabras. Semejantemente, dice en la Torá, si llegas a desdeñar mi ley, que eso aparece en Vayikra 25:15, ¿sí? Vamos a buscar por acá, Vayikra 25:15, significando, si desdeñáis mi ley, es a quien desprecia a los hajamim. Escuchen esta parte, es impresionante. No tendrán parte en el mundo venidero, pues ha despreciado las palabras de Hashem. En pocas palabras, el que habla mal de un rabino, de un jajam, sobre todo y más aún de los jajamín de la Gemara, que escuché lamentablemente en estos espacios virtuales, gente hablando pistoladas, dicen en Venezuela, ¿no? Cada locura hablando mal de jajamín. Shema Israel, ¿cómo van a hacer eso? Dice, no tendrá parte en el mundo venidero una persona que haga esto. No tendrá. Dijeron, así es. Si ellos dijeron que es así, así es. Seguramente podemos entrar en las discusiones que ellos mismos tuvieron. Claro. Pero ellos no se faltaron el respeto. Claro. Que ahí es donde está la diferencia. La gente falta el respeto. Y como dice esa famosa frase, cuando se falta el respeto, cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Es muy delicado esto. Quería grabarlo. Hemos dado ya en 2 o 3 ocasiones este shur, hemos analizado lo que dice Rabenu Moshe Maimón, el Mishneh Torah, porque lamentablemente de una manera u otra las personas no conocen lo peligroso y lo delicado que es faltarle respeto a los sabios.
delicadísimo. Yo voy a dar un ejemplo. Tenía un rabino hace mucho tiempo, muy amigo mío, muy amigo mío. Y me decía, yo le decía rabino, tal, y tal, para todo, rabino. Buenos días, rabino. Buenas noches, rabino. O sea, todo, esa etiqueta que merece el trato a los sabios. Y un día el rabino me dijo, mira, nosotros somos muy buenos amigos, llámame por mi nombre. Y yo le dije, no puedo llamarlo por su nombre, porque imagínate, somos muy buenos amigos, pero si empiezo a transgredir en esa, termino eventualmente transgrediendo en otras. Entonces yo prefiero mantener la amistad, que no la vamos a perder, y el respeto sobre todo, porque si se pierde el respeto, se pierde todo. Es un shiur, la segunda parte. La primera parte dábamos una introducción, y hoy queríamos dar estos dos shurim. Grabamos otro también que hablaba sobre el Kiddush. Nos hicieron preguntas sobre el Kiddush, y los invito a estudiar. Yo siempre cuando doy un shiur, lo digo porque las personas que me hicieron preguntas sobre el Kiddush, muy en lo personal, pienso que son preguntas muy sencillas, muy básicas, pero las personas merecen su respuesta a la pregunta que me hacen. Los invito a estudiar también. Dimos esta opinión sobre, por ejemplo, el video del Kiddush que grabamos, que lo vamos a subir, lo mandamos por WhatsApp, pero lo vamos a subir a YouTube también, para que profundicen y vean toda la cantidad de situaciones que se pueden aprender, como cuando mandamos la trivia. Le comentábamos a Joseph Pérez sobre la dinámica de la trivia, y él se sorprendió, dijo, wow, qué manera tan didáctica de que la gente investigue. Esa es la idea. La idea de nosotros es que el estudio de la Torah aumente, y que eso obviamente nos obliga a nosotros a llevar a la práctica lo que sabemos. No podemos tener hidrocefalia de que sabemos mucho, pero en la práctica estamos ponchados. O sea, si no aplicamos lo que sabemos, en teoría no estamos haciendo nada. ¿Ya? Que la Torah debe transformarnos a nosotros en la medida en que nosotros trabajemos en aplicar lo que estamos aprendiendo. Ese es el secreto, porque podemos aprender mucho, pero si no lo llevamos a la práctica, eso no transforma. Es como tener agua y azúcar y el café. Para poder hacer un café tienes que poner el agua en la olla, o sea, tienes que hacer un proceso para poder después hacer el café. Así son las midot, tienes que trabajar todo para producir un cambio, para producir algo que Bezrat Hashem, ese cambio sea positivo y que nos ayude a transformar todas esas cosas negativas que tenemos, que seguro, vuelvo a decir, son muchas. Empezamos con la idea de enseñar esto sobre el estudio de la Torah, y Bezrat Hashem y Baraj vamos a seguir estudiando en la mañana un rato, en la tarde otro rato, y ya independientemente también cada uno otro rato. Aprovecho para informar a los muchachos que tengan entre 17 y 22 años. Me mandaron de Israel a decir que no 21 sino 22. Entonces entre 17 y 22 años, que sean judíos, que se contacten conmigo si quieren estudiar una yeshiva en Israel un año, y darles todas las pautas que significa que se requieren para ir a estudiar. Y, obviamente es importantísimo lo que significa el estudio de la Torah, y sobre todo en Israel. ¿Okay? Dedicamos todas estas palabras de Torah por la Hatzlajá de la empresa Eden Worldwide en Europa, por la Hatzlajá de las empresas Laboratorio Mineralim en Colombia, Praga Jeans, Líneas Colombianas Express, también por la Hatzlajá del señor Isaac Meir Rujana, por la Hatzlajá de Eduardo Milques, que pueda escuchar buenas noticias, don Eduardo, de Strache y Baraj, por la elevación del alma del señor Gustavo, hijo de María, por la Hatzlajá de los estudiantes del Ben Midrash Rabbi Moshe Ben Maimón, por la Hatzlajá del doctor Gabriel, doña Rivka, doña Sara, don Yesayahu, doña Yochebet, todos hijos de Abraham Avinu, y que todas las personas que escucharon el shur, que se conectaron en el video, les ayude todo esto para
ser cada día buenos y mejores judíos. Nos vemos en otro video de Ezra Hashem. Gracias a todos los que participaron. Los que quieran ser añadidos al grupo de WhatsApp nos pueden escribir plus 57 300 269 8121. Con todo gusto los añadimos. Hasta la próxima.